Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría volver a tratar el tema cinematográfico, porque realmente hay una película que hace ya bastante que se estrenó, pero que considero que es muy importante. Nuevamente de superhéroes. Nuevamente una película de Marvel que intenta explorar los límites de la mente humana. Y sobre todo lo que hace es envolvernos en una atmósfera que nos resulta bastante familiar a todos los que investigamos el mundo oculto. Nos referimos a Doctor Strange. Doctor Strange es una película que reúne todos y cada uno de los elementos del esoterismo, del ocultismo, de lo mágico, de lo ancestral, de lo metafísico. Pero además lo hace de una forma que no solamente, vamos a decir que está muy bien ornamentado de efectos especiales, sino que además tiene una lógica, tiene un cierto grado de verosimilitud. Efectivamente, aunque pueda parecer muy fantasioso, ahí está el anzuelo, ahí está la gran trampa. Parece como que hay una serie de personas en el mundo que ostentan ese conocimiento supuestamente Illuminati, por eso se llaman Illuminati, los iluminados, los que se creen que están en una posición de poder y de conocimiento superior al pueblo llano. Estos, que son la élite, que son, digamos, los que lo controlan absolutamente todo, y que sectorizan su poder a través de una logia, a través de una especie de religión, con la que adoran a seres demoníacos. Estos personajes lo que hacen es contratar guionistas, diferentes personas especializadas dentro del cine, para poder reflejar todos estos conocimientos. ¿Por qué lo hacen? Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿cómo es posible que revelen parte de sus secretos y de sus conocimientos mágicos, ancestrales, místicos? Veréis que empezaremos hablando de Doctor Strange y vamos a acabar el videoprograma con una teoría fascinante. Vamos a ir a otra cuestión que, por supuesto, está muy relacionada con el tema principal de hoy. Fijaos, esta película me gustaría primero hacer un poco una síntesis, una sinopsis de qué va esta historia. Doctor Strange trata sobre un cirujano muy famoso, muy prestigioso, millonario, que por supuesto gracias a sus manos ha conseguido llegar muy lejos. Sufre un accidente de tráfico y sus manos quedan aplastadas bajo el metal. Sus manos quedan completamente disfuncionales. Bueno, una vez sucede esto, él se derrumba y se da cuenta de que no puede proseguir con su trabajo, que lo es todo en la vida. Trabajo de cirujano, que precisamente requiere una precisión en los músculos. Es imposible, no puede seguir con ese trabajo, sus manos han quedado completamente destrozadas, le tiemblan y por supuesto llega a operarse una y otra vez para ver si obtiene resultados. Una vez ya casi se rinde, empieza a revisar los documentos, los historiales médicos de varios pacientes que hayan pasado por un proceso también en el que la ciencia les haya ya dado el carpetazo, no haya nada que hacer. Y descubre un caso de un paciente paralítico que consiguió volver a caminar. Y era prácticamente imposible que ese paciente pudiese volver a hacerlo. Sin embargo, él consigue contactar con él y este le dice que tiene que dirigirse al Nepal a conocer a una maestra espiritual y que esa maestra le va a ayudar a volver otra vez a ser quien era y volver a recuperar la movilidad de sus manos. Ahí empieza la historia y ahí es cuando el personaje principal se dirige precisamente a ese lugar y conoce a esa mujer, a esa sabia. Lo primero que le dice cuando la conoce es: ¿cómo lo hizo usted para curar a ese señor que no podía caminar? Y la respuesta es bien curiosa, le dice: yo no lo curé, yo simplemente le convencí de que podía caminar. Y ahí al Doctor Strange se le ofrece la oportunidad de convertirse en un alumno y en ser depositario de un conocimiento ancestral sobre los dominios de la mente, sobre la materia. Ahí le enseñan que, por supuesto, todo lo que él conocía sobre la naturaleza y sobre el universo estaba totalmente equivocado. Y le piden que se olvide de todo lo que conocía, de todo lo que había aprendido. Tiene que aprender a desaprender para poder adquirir ese nuevo conocimiento a través de una visión más holística de la vida y del universo.
Ahí es cuando realmente este personaje empieza a hacer proezas. La película, por supuesto, explora todos los campos del esoterismo. Viajes astrales, el personaje sale de su cuerpo, puede ver la realidad en sus múltiples facetas, puede atravesar diferentes universos paralelos y multiversos, se puede ver cómo él se ve en ese campo astral, que es un doble de él. Se puede ver cómo él cruza diferentes dimensiones, algunas luminosas, otras caóticas, de destrucción, parecido a infiernos, microinfiernos. Puede llegar a ver multiversos que nunca ni siquiera en sueños hubiese podido imaginar. Y lo más interesante son los hechizos. Hechizos basados en geometría sagrada. Se pueden configurar de forma energética unas esferas que contienen una serie de geometrías. Con eso se pueden realizar atajos dimensionales, cruzar hacia otros planos, atajos en el continuo espacio-tiempo, es decir, trasladarse de un lugar a otro del mundo o de otros universos. Curiosamente, también hay una parte muy importante que mucha gente no se ha dado cuenta, también es una clave oculta que tiene mucho que ver con la astrología, porque en un momento dado de la historia, claro, el personaje, Doctor Strange, lo que quiere es volver a recuperar la movilidad de sus manos y poder volver de nuevo a Estados Unidos y volver a desarrollar su trabajo y punto. Y olvidarse de toda esa movida en la que es toda una lucha entre el bien y el mal, esos guardianes del conocimiento contra otros seres demoníacos que quieren utilizar ese conocimiento para gobernar el mundo. Él quiere dejarse de historias, quiere dejarse de guerras entre estas facciones y lo único que quiere es volver a casa otra vez, pero recuperado. Y en un momento dado de la historia la maestra le dice al Doctor Strange que a lo mejor no se le va a permitir que pueda volver otra vez a ser quien era, volver a recuperar la movilidad de sus manos, porque quizás se le necesita y se le requiere de su voluntad para dedicarse a hacer el bien, para que ya no vuelva nunca más a ser quien fue. Es decir, esa herida sería incurable para que tuviese la motivación para dedicarse a esa otra faceta, la lucha mística. Incluso al final de la película, se deja entrever en una escena en que sus manos aún no son del todo funcionales. Era como una forma de recordarnos que el personaje no puede volver a recuperar sus manos, porque luego se olvidaría de esa lucha mística, que es su misión. Y eso a mí me recuerda mucho a Planeta Quirón, que por supuesto en astrología es muy conocido porque Quirón es un sanador espiritual que es capaz de sanar a otros, pero no es capaz de sanarse a sí mismo. En función de en qué signo del zodíaco esté Quirón, te señala la parte de tu cuerpo que tú nunca podrás sanar. Por poner un ejemplo, si tienes Quirón en Aries, significa algún tipo de herida en la cabeza. Si está en Cáncer, puede designar una herida a nivel de estómago, del sistema digestivo. Puede ser una úlcera que es crónica. ¿Qué significa eso? Significa que hasta en esta película se cogen principios astrológicos, esotéricos, y que están vinculados con este planeta, por ejemplo, con Quirón, que es el sanador eterno, que cura pero él no puede sanarse. Gracias a esa herida incurable, se dedica a intentar sanar a los demás. Porque esa es la motivación que siempre va a tener. Quizás si él consiguiera sanarse a sí mismo, no tendría esa misma motivación. Con lo cual nos encontramos con un montón de claves muy curiosas, muy verosímiles, muy funcionales dentro del mundo esotérico. Y aquí uno se da cuenta y dice, bueno, vamos a ver cómo es posible que Stan Lee y todos los guionistas, todos los que han llevado a cabo esta película, puedan conocer tantos detalles y además tengan vamos a decir, el descaro de mostrarlo en pantalla. Ya hemos hablado muchas veces de que siempre nos encontramos
siempre nos llevamos la impresión de que la élite refleja todo lo que sabe a través del cine. Y sobre todo, cuanto más esté etiquetado como ciencia ficción, fantástico, más cantidad de datos nos vuelcan. Porque ese producto nadie le va a dar credibilidad, nadie se va a fijar en que pueda haber algo tangible, real, funcional. La gente etiqueta eso como ciencia ficción y se olvida del tema. Simplemente son fantasías, invenciones de la mente humana. Pero no es así. Ahí hay claves ocultas muy interesantes. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿por qué la élite se toma la molestia de mostrar tantas claves? Circula una teoría, amigos, muy interesante, que ya hace unos cuantos años la escuché de la mano de varios ufólogos, que me comentaban que algunos abductores dentro del fenómeno de los secuestros alienígenas, estos seres otorgaban ciertas facultades a los abducidos. Es decir, los secuestraban, les examinaban, les sometían a diferentes pruebas, algunas de ellas muy dolorosas, pasaban un auténtico calvario, y luego los regresaban a casa, pero antes de regresarlos les decían, ¿podemos concederte un don? Y a esa persona le desarrollaban alguna parte del cerebro específica para un tipo de facultad, sea telepática o de lo que sea. Esto nos lo contaba hasta Próspera Muñoz, uno de los casos de abducción españoles mejor estudiados del mundo. A Próspera la abdujeron, le hicieron pruebas de todo tipo y finalmente, antes de regresarla, le colocaron una especie de microimplante en el cerebro, ella decía como una laminilla. Dice que con eso le dijeron que tendría facultades extrasensoriales. Y esa mujer, Próspera Muñoz, durante toda su vida experimentó fenómenos paranormales, tenía episodios de telepatía, psicoquinesis, etc. Podía anticiparse al futuro, premonición. Otro caso este lo estudié yo mismo y lo presenté en este canal, Rimbio 35, el caso de Alejandra Sylvain. Alejandra Sylvain, una mujer argentina que fue abducida de pequeña y, por supuesto, le hicieron todo tipo de experimentos, unos seres reptilianos, conjuntamente con otros que parecían grises, y al final de todo también le ofrecieron un don de sanación, don de telepatía, toda una serie de facultades. Y ella me decía, yo David, siento que me han dado esto como una forma de compensar el karma. ¿Qué significa eso? Os cuento, esa es la teoría que está empezando a circular para entender cómo funcionan ciertas entidades. Os lo resumo brevemente. Es como si las entidades de oscuridad que se dedican a hacer este tipo de prácticas, abducciones, manipulación, todo tipo de acciones oscuras contra el ser humano, contra la voluntad del ser humano, fuesen a su vez conscientes de que están haciendo algo mal y son conscientes también de que pueden acumular karma o pueden acumular esas acciones negativas que pueden ir a la contra, que les puede ir en su propia contra. Y frente a ese problema, lo que hacen es, no quizás como una forma de redimirse, quizás la palabra redimirse no sería la correcta, sería una forma de salvaguardar parte de lo que están haciendo como un mal menor, para que acabe resultando como un mal menor, acabe teniendo unas consecuencias menos nefastas para sí mismos. Intentan hacer como un desagravio, esta sería la palabra, es como un desagravio a sus acciones y entonces cogen a esas personas y les les otorgan un don, una forma de compensar ese karma oscuro que está haciendo la élite. La élite está revelando secretos a través de películas, a través de obras de ficción, están revelando muchas cosas. Según esta teoría, de la que hablan muchos ufólogos y también metafísicos, personas que han estudiado la mente de ciertas entidades arcónticas, de ciertas entidades, vamos a decir, que están más allá de esta realidad, también están apostando por esta teoría. Es como un desagravio. La élite nos estaría dando las claves ocultas a través de obras de ficción para que no tengan ningún tipo de credibilidad. Sin embargo, ellos lo expresan, lo sueltan. Nos lo están poniendo delante de nuestras narices a través del cine. Y poca gente se da cuenta.
de que muchas de estas claves ocultas son reales. La película Doctor Strange es fascinante, os la recomiendo a todos. Te está diciendo básicamente que la mente es lo que crea la realidad y no al revés. Vamos a dejarlo aquí, amigos. Espero que os haya gustado esta lectura de hoy de esta interesante película y vamos a seguir, por supuesto, revelando claves ocultas de muchas otras películas, porque el mundo del cine realmente es fascinante y nos están colando claves muy interesantes y muchas veces nos las perdemos, no les damos importancia. Deberíamos de mirarlo con lupa. Amigos, nos vemos en el próximo trabajo. Un abrazo para todos.